Hay un barco a la deriva en algún lugar del océano sin tripulación. La última vez que alguien lo vio fue hace más de 50 años. Su historia recuerda a la del holandés errante, una embarcación destinada a navegar eternamente y a traer desgracia a quien la vea en el mar, o al menos eso dice la leyenda. Pero a diferencia del holandés errante, el SS Baichimo fue definitivamente real. Este fue construido para una compañía alemana en Hamburgo y comenzó como un barco de carga común. Comenzó a comerciar suministros entre Hamburgo y Suecia en el mar Báltico a partir de 1914. Tenía un potente motor de vapor y un casco hecho de acero. Unos años después pasó a ser propiedad británica. Luego, en los años 20, una compañía canadiense lo compró por alrededor de $18,000, una cantidad de dinero enorme en aquel entonces. El nuevo propietario, la compañía de la bahía de Hudson, utilizó activamente el barco durante varios años. Frecuentemente lo enviaban en viajes desde su puerto base en Escocia hacia Siberia, Alaska, el Yukón y los territorios del noroeste. También navegaba por el canal de Panamá e incluso por el canal de Suez, llevando a bordo pieles de animales para la venta. A veces también transportaba pasajeros. Había completado 9 viajes exitosos antes de que esta racha de buena suerte llegara a su fin. A partir de la década de 1930, el SS Baichimo comenzó a tener problemas con el hielo y las tormentas. Cuando quedó atrapado por primera vez en el hielo en octubre de 1931, algunos de los tripulantes lograron escapar hacia Alaska. 15 de los 22 marineros decidieron quedarse con su barco e intentar salvarlo. Llevaban a bordo pieles y otras cargas valiosas valoradas en aproximadamente $58,000. La empresa les envió suministros para sobrevivir el invierno. Establecieron un campamento cerca del barco con escotillas, lonas y otros materiales y descargaron la carga. A fines de noviembre, una ventisca azotó la zona y parecía que se había llevado el barco consigo. La plataforma de hielo había resistido, pero la embarcación se había soltado. Algunos miembros de la tripulación estaban seguros de que había naufragado, pero poco después escucharon a uno de los lugareños que había avistado su barco a unos 72 kilómetros de su campamento. La tripulación siguió adelante con sus vidas y el barco comenzó su viaje como un buque fugitivo. La gente avistaba el SS Baichimo aproximadamente una vez al año hasta 1969. Por lo general era visto cerca de la costa de Alaska. Un hombre que iba hacia Nome con su trineo de perros, prospectores, exploradores y cazadores de tesoros, todos afirmaron haber visto el SS Baichimo. Alguien intentó abordarlo y llevarlo al puerto, pero terminó varado en él durante días debido al terrible clima. Otros tuvieron más suerte y lograron llevarse un bote ballenero, algunos muebles y otros objetos valiosos del barco. Aquellos que se acercaron a él vieron que estaba dañado y le faltaba la hélice. Aún así se mantuvo a flote sin tripulación durante al menos 38 años y se convirtió en el barco fantasma que más tiempo ha navegado en la historia. En 2006, las autoridades de Alaska iniciaron un proyecto para resolver el misterio del barco fantasma del Ártico y finalmente encontrar al SS Baichimo, ya fuera sobre o bajo el agua. Sin embargo, hasta ahora no se ha tenido éxito. El SS Baichimo sigue siendo uno de los aproximadamente 4,000 barcos que han desaparecido frente a las costas de Alaska. Si la leyenda del siglo XVII no miente, este barco fantasma podría estar navegando en algún lugar junto al holandés errante. Esta embarcación, también llamada holandés volador, pertenecía a la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Su capitán logró hacer lo imposible para esa época y navegó de los Países Bajos a Indonesia en solo 3 meses. Decían que volaba sobre el mar y algunas lenguas maliciosas explicaban que había hecho un pacto con las fuerzas del mal para lograrlo. Una vez, cuando el barco navegaba de regreso a casa, su capitán y la tripulación desaparecieron sin dejar rastro. Hay muchas versiones sobre lo que les ocurrió. Una de las primeras dice que intentó entrar al puerto en el Cabo de Buena Esperanza. Se encontró con una terrible tormenta y se hundió, ya que no había capitán que pudiera salvarlo. Otra leyenda cuenta que el capitán se negó a obedecer a los cielos para dejar que el barco se hundiera durante la tormenta. Entonces una espantosa forma luminosa golpeó la embarcación y a la tripulación, y desde entonces fue condenada a vagar eternamente sin descanso. Muchos marineros han afirmado haber avistado al holandés errante. El duque de York, quien se convertiría en rey de Inglaterra, mencionó haberlo visto en aguas australianas. Justo después de avistar el barco, el hombre que lo vio primero cayó desde lo alto de un mástil y no sobrevivió.
Hubo más encuentros con este barco legendario hasta mediados del siglo XX. Las embarcaciones casi colisionaban con él cuando el holandés aparecía de la nada. Los científicos tienen una explicación más lógica para este misterio: la Fata Morgana, que no debe confundirse con Hakuna Matata, por cierto. Cuando estás en el mar en un día caluroso y el aire está todo ondulado, se siente como cuando miras la carretera en un día de verano abrasador. Eso se debe a algo llamado refracción atmosférica. Cuando la luz pasa a través de diferentes capas de aire con distintas temperaturas y densidades, se dobla y retuerce. A veces, bajo ciertas condiciones, esta flexión de la luz puede crear ilusiones ópticas realmente bizarras sobre el océano, como avistamientos del holandés volador. El fenómeno de la Fata Morgana puede hacer que los objetos distantes parezcan distorsionados, estirados o incluso elevados por encima del horizonte. Entonces puedes ver un barco a lo lejos, pero debido a la manera en que se dobla la luz, parecerá que está flotando sobre el agua o incluso desapareciendo y reapareciendo. La Fata Morgana se observa más comúnmente en las regiones polares, en especial sobre grandes extensiones de hielo que mantienen una temperatura baja uniforme. Sin embargo, puedes verla en cualquier lugar, incluso en desiertos y sobre lagos en días calurosos. Las primeras historias sobre barcos fantasma se remontan a la mitología griega y romana antigua. Uno de los barcos fantasma más famosos de la historia es el Mari Celeste. Este bergantín viajaba de Nueva York a Génova y estaba completamente abastecido de provisiones, pero no tenía tripulación cuando fue descubierto en el Océano Atlántico en 1872. Las pertenencias personales de la tripulación también estaban allí, completamente intactas. La última anotación en su bitácora se había hecho 10 días antes. Todavía no sabemos qué le sucedió a su tripulación, pero el barco ha inspirado muchas historias y leyendas escalofriantes. La Lady Lovibond fue otra goleta legendaria que se cree naufragó frente a la costa de Kent a mediados del siglo XVIII. La historia cuenta que el capitán del barco, Simon Reed, acababa de casarse, por lo que llevó a su esposa a bordo para un crucero de celebración a pesar de la superstición de que podría traer mala suerte. Estaban de camino a Portugal cuando el primer oficial, quien también estaba enamorado de la nueva esposa del capitán, enloqueció por celos. Atacó a otro miembro de la tripulación y luego tomó el timón y dirigió el barco directamente hacia los temidos bancos de arena de Goodwin. Nadie a bordo sobrevivió y se dice que el bergantín reaparece como un barco fantasma cada 50 años. En la actualidad, muchas embarcaciones son abandonadas de forma intencional y se convierten en barcos fantasma. Hay miles de ellas flotando en ríos, lagos, canales y aguas costeras de Estados Unidos. Algunas personas pierden sus barcos en tormentas y otros fenómenos meteorológicos extremos. Otras deben abandonarlos porque mantenerlos puede costar el 10% del precio de la embarcación. Además, el amarre de un barco puede sumar varios miles de dólares cada año. Muchas embarcaciones son construidas con fibra de vidrio, por lo que un propietario no puede simplemente reciclarlas como chatarra. Hace casi 140 años, unos pescadores sacaron del lago Michigan restos de un barco. Pero, ¿dónde estaba el resto? Desde entonces, cazadores de naufragios pasaron años buscando el barco fantasma. Para la década de los 70, la búsqueda subió de nivel, con una recompensa de $1,000 para quien lo encontrara. Aún así, nada. Era como si la embarcación se hubiera esfumado. Hasta ahora. Investigadores por fin hallaron un naufragio frente a Bailey's Harbor, Wisconsin. El barco, llamado F.J. King, desapareció en 1886. En ese entonces, esta nave de unos 43 metros tenía una misión clave: transportar grano. Quizá pienses, ¿grano? ¿En serio? ¿Eso es todo? Bueno, no iba cargado con toneladas de oro o joyas, pero hay que ver el panorama completo. En aquel tiempo, Wisconsin era el granero de Estados Unidos. El estado producía enormes cantidades de alimentos, en especial trigo. De hecho, allí se cosechaba cerca de 1/6 parte del trigo del país. El campo estaba en auge. Y eso, claro, significaba mucho dinero. El F.J. King formaba parte de esa época dorada. Durante unos 19 años, transportó y comercializó grano y mineral de hierro por el canal Welland. Eso fue así hasta el 15 de septiembre de 1886. Ese día, la tripulación iba rumbo a Chicago,
para llevar mineral de hierro desde Michigan. Debía ser un viaje de rutina, pero los atrapó una tormenta poderosa. Las condiciones eran brutales, con olas de casi 3 metros de altura. La tripulación luchó desesperada por achicar el agua y mantener el barco a flote, pero las olas eran demasiado fuertes. Venían una tras otra. Los hombres trabajaron hasta no poder más. Las olas abrían las juntas del casco. A estas alturas, la catástrofe era inevitable. Así que el capitán William Griffin dio la orden de abandonar el barco. No les quedó más que salir. Los hombres agarraron sus cosas lo más rápido que pudieron y subieron al pequeño bote auxiliar. Eran las 2 de la madrugada. Todo a su alrededor era oscuridad. Mientras intentaban acercarse a la costa, el F.J. King se hundió de proa primero y de pronto, ¡boom! La tripulación miró atónita cómo la caseta de popa volaba por los aires y los papeles del capitán salían disparados a unos 15 metros de altura. Se quedaron en el bote hasta que los recogió una goleta que pasaba por ahí, llamada La Petite. La tripulación los llevó a Bailey's Harbor y momentos después, el capitán Griffin presentó un informe de naufragio. Ahí comenzó el verdadero misterio. En su informe, el capitán dijo que el barco se había hundido como a 8 kilómetros de la costa del lago Michigan, pero era solo su estimación. No se basaba en instrumentos, mediciones, ni nada por el estilo. Era lo que recordaba de esa noche. Una semana después, sin embargo, un farero local vio los mástiles de una goleta asomando del agua, mucho más cerca de la costa. Lo reportó a un periódico de la zona, y ahí sí comenzaron las preguntas. ¿Podría ser el F.J. King? Aunque parecía una pista sólida, no llevó a nada. Nadie pudo encontrar el barco. Pasaron días, luego meses, luego años, hasta llegar a 2025. Fue entonces cuando un investigador llamado Brendan Baylod dijo basta. Reunió a un equipo de unos 20 científicos e historiadores para por fin dar con este naufragio histórico. Revisaron cientos de documentos originales sobre el barco y el día del hundimiento, armando pistas y acotando la zona donde podría estar. Muchos expertos le decían que ya lo dejara. Y, siendo justos, tenían razones de sobra para desanimarse. Al fin y al cabo, toda esa zona ya se había rastreado una y otra vez. No había manera de que el barco siguiera ahí. Pero Baylod no se rindió. Bueno, la verdad, él también pensaba que era poco probable. Pero trabajar en encontrar el barco fantasma tenía otros beneficios. Su equipo quería ganar experiencia práctica con un sonar de última generación recién estrenado. Con eso en mente, se lanzaron a la misión y el 28 de junio partieron hacia el lago Michigan. Bien, pero ¿por dónde empezar? Primero, Baylod tenía que aclarar algo. Cuando ocurrió el naufragio, ¿quién decía la verdad sobre la ubicación del barco? ¿El capitán o el farero? Esa respuesta los guiaría en la dirección correcta. Luego, Baylod consideró algo que quizá tú también te preguntaste. ¿Cómo podía el capitán saber con certeza dónde estaban? Estaba completamente oscuro. Venía de pelear por mantener su barco a flote. No veía gran cosa. Estaba agotado y probablemente con hambre. Definitivamente no estaba pensando con claridad. Ahí fue cuando el investigador entendió que las indicaciones del farero probablemente eran más precisas. Por suerte, encontró la nota periodística de 1886, la misma que mencioné antes, donde el farero daba un detalle más preciso de dónde había visto por última vez los mástiles. Lo siguiente que hizo el investigador fue trazar un cuadrante de unos 5 kilómetros cuadrados alrededor de ese punto, y el equipo decidió mapear el fondo del lago dentro de ese cuadrante con su tecnología avanzada. Así que, ahí estaban, a bordo del Shoreline, un barco turístico que normalmente lleva visitantes por la península. Pero ese día no esperaban encontrar nada. Su único objetivo esa tarde era probar su nuevo sonar de barrido lateral, con mucha más capacidad que el modelo anterior que venían usando. Pero después de unas 2 horas de búsqueda, pasó algo extraño. El sonar emitía ondas para mapear el oscuro fondo del lago Michigan, cuando empezó a comportarse de manera un poco distinta, y a medida que las imágenes se fueron ensamblando, revelaron una forma inconfundible. ¡Un barco! ¡Bingo! ¡Lo habían encontrado! Resultó que el naufragio estaba a menos de 800 metros de donde el farero había dicho que estaría. A estas alturas, algunos de la tripulación tuvieron que pellizcarse. No podían creer lo que veían. Se quedaron boquiabiertos, no solo por encontrar el barco tan rápido, sino por lo bien conservado que estaba. Sí, los investigadores tenían esperanza, pero también pensaban que el barco estaría hecho pedazos. Al fin y al cabo, iba cargado con mineral de hierro, y el peso de todo ese metal pudo haberlo destrozado aún más. Pero no.
Para sorpresa de todos, el casco estaba casi íntegro. Sí, la parte delantera por estribor estaba aplastada, pero lo demás seguía ahí. Los investigadores incluso hallaron pertenencias y utensilios de cocina de la tripulación esparcidos por el fondo del lago. Superado el impacto, llamaron a arqueólogos para examinar el sitio y crear un modelo tridimensional del naufragio. Este es el quinto gran naufragio que Vaillant y su equipo han encontrado en los últimos 3 años, pero la verdad es que esta región está llena de misterios que aún esperan ser descubiertos. El FG King es solo uno de alrededor de 6,000 barcos que sufrieron daños o se perdieron en incidentes en los grandes lagos durante el siglo XIX, y se estima que cientos de esos pecios siguen ocultos en el fondo de los lagos. Superior, Michigan, Huron, Erie y Ontario. Por fortuna, hallazgos como este podrían volverse cada vez más comunes. De hecho, hoy se encuentran más naufragios que en cualquier otro momento de la historia. Los avances tecnológicos han abaratado y hecho más accesible el escaneo del fondo de los lagos, no solo para profesionales, sino también para aficionados. Y el perfil de los cazadores de naufragios de hoy ha cambiado. Ahora buscan pecios más por su valor histórico que por encontrar tesoros. Otro proyecto que podría ayudar a descubrir aún más naufragios en los grandes lagos se llama Lakebed 2030. Podría cambiarlo todo, porque su objetivo es mapear todo el fondo lacustre y por ahora solo se ha explorado alrededor del 15%. Eso significa que los grandes lagos quizá todavía esconden sus secretos más grandes. Y eso, cuando menos, es súper emocionante. Costa Concordia. The Costa Concordia. The Costa Concordia. The Costa Concordia. The Costa Concordia. Costa Concordia. The Costa Concordia. Costa Concordia. El desastre del Costa Concordia es una tragedia que cobró docenas de vidas, pero quedó registrado como totalmente evitable y que nunca debió ocurrir. El desastre fue causado porque el capitán se desvió del curso. Y no fue para esquivar un iceberg o arreglar un problema del motor. Quería hacer una maniobra llamativa conocida como saludo marítimo. Es cuando un crucero enorme navega demasiado cerca de la costa para que la gente en tierra pueda saludar. Desafortunadamente se convirtió en el saludo más catastrófico de la historia, cobrando 32 vidas. Era 2012. Más de 4,000 personas abordaron el Costa Concordia para un relajado crucero de 7 días por el Mediterráneo. Pero el capitán Francesco Schettino no estaba conforme con solo seguir una ruta segura y aburrida. Entonces, el 13 de enero, tras salir de Civitavecchia, Italia, se dirigió hacia la isla Giglio para hacer su gran saludo. ¿Tenía autorización? No. Así que ordenó a la tripulación cambiar el rumbo. Y fue algo así como: escuchen, vamos hacia acá. Pero el timonel entendió hacia allá, y sin un traductor a la mano, el barco dio la vuelta equivocada directo hacia las rocas. Había un show de magia cuando las luces se apagaron de repente. Al principio la gente pensó que era parte del espectáculo, pero luego vino un estruendo horrible y todos empezaron a entrar en pánico. El barco se volcó de lado y de pronto fue imposible llegar a los botes salvavidas. Algunos pasajeros no tuvieron más opción que saltar al mar helado y nadar hacia la costa. Y no era solo agua fría. Era frío de hipotermia, del tipo que te congela los músculos y te paraliza brazos y piernas en minutos. Y para empeorar las cosas, el barco ni siquiera había hecho un simulacro de emergencia. Así que fue un caos total. En algún momento, el capitán Schettino abandonó el barco. Después culpó del desastre no a sí mismo, sino a las rocas. Sí, literalmente dijo que las rocas no estaban marcadas en sus mapas y que ese era el verdadero problema. Después del desastre, las líneas de cruceros reforzaron sus reglas de seguridad. Ahora todos los pasajeros deben hacer un simulacro antes de que el crucero zarpe. Un poco tarde, pero al menos por fin lo entendieron. El 19 de diciembre, más de 1,500 personas murieron. Si pensaban que el Costa Concordia fue malo, les presento al Doña Paz. Esto fue caos a otro nivel. Tanto así que tiene el récord mundial del mayor desastre marítimo en términos de vidas perdidas. Y si buscan a quién culpar, culpen a la película imperdible que el capitán eligió ver en lugar de, ya saben, navegar. Oficialmente, este ferry de pasajeros podía llevar alrededor de 1,500 personas, pero de algún modo, más de 4,000 terminaron a bordo.
Era básicamente una lata de sardinas humana sobre el agua. No había suficientes camas, así que los pasajeros dormían en los pasillos y en las cubiertas, y a veces 3 o 4 tenían que compartir una litera. Y para completar el kit de desastre, se rumoraba que el barco ni siquiera tenía un radio funcionando, y los chalecos salvavidas estaban bajo llave. ¡Ja! ¡Perfecto! Era el 20 de diciembre de 1987. El Doña Paz zarpó a través del estrecho de Tablas en Filipinas. Por horas, nada parecía fuera de lo normal. Luego, cerca de las 10:30 de la noche, el ferry chocó contra un buque petrolero, el MT Vector. El problema es que el Vector cargaba más de 1000 toneladas de gasolina. Sí, gasolina. Ya ven hacia dónde va esto, ¿verdad? Tras la colisión, las llamas se propagaron rápidamente a ambos barcos y por el agua alrededor. El capitán, mientras tanto, estaba en su camarote viendo una película, y la mayoría de la tripulación estaba de fiesta. O sea que nadie con experiencia real estaba vigilando el barco cuando chocó. Entonces, cuando estalló el caos, hasta la tripulación entró en pánico. ¿Recuerdan el código de mujeres y niños primero del Titanic? Aquí fue más como sálvese quien pueda. No había órdenes, ni plan de evacuación, ni liderazgo. Los pasajeros estaban atrapados sin a dónde huir. Algunos tuvieron que saltar del barco, solo para caer en aguas en llamas. Otros ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. De más de 4,000 personas a bordo, solo 25 sobrevivieron. Lo que aprendimos de este desastre es que, sí, hay un límite de cuántas personas puedes meter en un barco. Después, la industria marítima filipina finalmente aplicó estándares de seguridad más estrictos y se volvió más exigente con los límites de pasajeros. Así que no compartirás una litera con un desconocido si te subes a un barco allá hoy. Si el Doña Paz es conocido como el Titanic de Asia, entonces el MV Leyula es la versión de África. En 2002, este ferry debía hacer un viaje de Ziguinchor a Dakar. El Leyula fue diseñado para llevar unos 580 pasajeros, pero el día del desastre tenía más del triple a bordo. Así que desde el momento que zarpó, el barco ya estaba inclinado hacia un lado. Para escapar de los camarotes calientes y abarrotados, muchos pasajeros se reunieron en la cubierta superior, donde los estudiantes platicaban, jugaban cartas o coqueteaban lejos de los ojos de sus padres. Pero cuando cayó la noche, esas vibras de "la vida es bella" desaparecieron rápido. Nubes oscuras llegaron y vientos fuertes empezaron a mecer el ferry. Cuando la lluvia empezó a golpear la cubierta del Leyula, cientos de pasajeros corrieron adentro. Entonces, el barco se inclinó de golpe hacia la izquierda y el agua empezó a entrar a chorros. La carga no estaba bien asegurada, así que todo se deslizó hacia un lado. Hasta un generador pesado se soltó y de pronto todo quedó a oscuras. El pánico se propagó. La gente se agarró de lo que pudo: barandales, cuerdas, otros pasajeros. Pero el barco se inclinó demasiado. En minutos, el ferry se volcó frente a la costa de Gambia. La mayoría de los viajeros quedaron atrapados adentro. Solo 64 personas sobrevivieron. Incluso después de 2 décadas, nadie ha sido realmente responsabilizado. Algunos culpan al mal clima, pero otros dicen que fue error humano. Y honestamente, hubo muchos de esos. Demasiadas personas a bordo, advertencias ignoradas y un rescate dolorosamente lento. Solo esperemos que nada tan trágico vuelva a pasar. El último desastre de nuestra lista cambió a Corea del Sur. Hablamos del MV Sewol. Era abril de 2014. Un ferry con 476 personas, la mayoría estudiantes de preparatoria. Se suponía que sería un viaje divertido a la isla Jeju. Ya saben, selfies, botanas, brisa marina. Pero 304 personas nunca regresaron a casa. Los que sobrevivieron fueron rescatados principalmente por barcos pesqueros y embarcaciones comerciales cercanas, porque el equipo de rescate oficial tardó unos 30 minutos en llegar. Así es, 30 minutos. Y ese retraso fue solo una pieza de un desastre mucho mayor. Esto fue una tragedia completamente prevenible desde el inicio. El viaje empezó bien. Luego, cerca de las 8:48 de la mañana, el Sewol dio una vuelta brusca y de pronto empezó a inclinarse. ¿Pero qué tan brusca tiene que ser una vuelta para voltear un barco tan grande? O sea, no es un kayak. Así que claramente algo ya estaba mal. Resulta que el Sewol había sido modificado.
como un trabajo casero que salió mal. Los dueños querían más espacio para carga y pasajeros, así que reconstruyeron las cubiertas superiores y aumentaron su capacidad en más de 100 personas. Y ese día, la carga ni siquiera estaba bien asegurada. Así que sí, era un desastre esperando pasar. Cuando el barco se inclinó, toda esa carga extra se deslizó hacia un lado, haciéndolo inclinarse aún más. El agua entró a raudales, inundando los compartimentos de pasajeros. El ferry empezó a hundirse en minutos. Los pasajeros entraron en pánico, pero luego escucharon las instrucciones por el altavoz. «Quédense donde están, no se muevan, es más seguro en sus camarotes». Pues no lo era. Mientras cientos de estudiantes obedecían órdenes y esperaban ayuda, el capitán y varios miembros de la tripulación escaparon. Sí, se bajaron del barco mientras los adolescentes seguían atrapados adentro. Cuando los equipos de rescate finalmente llegaron, era demasiado tarde para la mayoría. El desastre del Sewol conmocionó a toda una nación, pero también unió a la gente. Impulsó nuevas leyes, mejor entrenamiento y la promesa de que ningún barco volvería a navegar tan imprudentemente. Apenas ha pasado un siglo desde que el Titanic se hundió, pero los científicos dicen que, en solo unas décadas, sus restos podrían desaparecer casi por completo. Mientras tanto, un naufragio griego de madera, con unos 2.400 años de antigüedad, sigue viéndose bastante bien. ¿Será por algún tipo de magia antigua en la construcción de barcos, los materiales, o algo completamente diferente? Bueno, vamos a averiguarlo. En la esquina roja, el infame Titanic. Realmente no necesita presentación. Era el barco más grande de su época, con casi 900 pies de largo, construido con placas de acero resistente y unido con remaches de hierro y acero. Funcionaba con máquinas de vapor alimentadas por carbón. Adentro había comedores, elevadores, hasta una alberca. En 1912, el Titanic zarpó de Southampton rumbo a Nueva York, con unas 2.200 personas a bordo. 4 días después, chocó con un iceberg. El casco se abrió, el agua entró a raudales y el barco insumergible se fue al fondo del Atlántico Norte, a casi 2,5 millas de profundidad. Cuando los exploradores finalmente lo encontraron en 1985, se veía sorprendentemente completo, con 2 grandes piezas casi intactas. Pero el tiempo, la presión y el agua salada lo han ido desgastando desde entonces. Partes como las barandillas se han desmoronado, las cubiertas se han hundido y secciones enteras están empezando a desintegrarse. A este ritmo, los expertos creen que para 2037 la mayor parte de lo que queda podría desaparecer. Mientras tanto, en la esquina azul está el retador griego. En 2018, investigadores que exploraban el Mar Negro hicieron un descubrimiento muy diferente. A unos 6.600 pies bajo la superficie, encontraron un barco mercante griego que se hundió alrededor del 400 a.C. Mide apenas unos 75 pies de largo, pero aún se reconoce claramente como un barco. El mástil y el timón son visibles. Lo más probable es que fuera un barco de carga construido para viajes cortos y medianos, transportando mercancía entre puertos en vez de cruzar océanos abiertos. Sea lo que haya pasado, se hundió en las profundidades del Mar Negro, y ahí se quedó, sorprendentemente bien conservado. La madera no se ha desintegrado, y la forma del barco aún se reconoce fácilmente, incluso después de tanto tiempo. Parece imposible, pero la explicación es realmente genial. En casi cualquier situación, la madera es mucho menos resistente que el acero. El acero es uno de los materiales más resistentes que el ser humano ha creado. Puede soportar presiones enormes y cargas pesadas durante años. Por eso los barcos modernos, los rascacielos y los puentes se construyen con él. La madera es suave, flexible y mucho más débil. Se deteriora bastante rápido, sobre todo cuando se expone a la luz solar, el oxígeno y el agua. Los naufragios de madera están condenados a desintegrarse tarde o temprano. El agua salada se filtra, las fibras se descomponen y los organismos vivos empiezan a devorarla. En mares cálidos y poco profundos, la madera se convierte en alimento para los gusanos de barco. Bueno, en realidad no son gusanos, sino moluscos que perforan la madera como termitas submarinas. Se alimentan de barcos de madera y en solo un par de décadas, ¡puf!, desaparecen. Así que, por toda lógica, el Titanic, hecho de acero sólido, debería ser el que más dure, y el barco griego, hecho de madera, debería haberse vuelto polvo hace siglos. Pero eso solo aplica cuando ambos están expuestos a un ambiente similar. Los restos del Titanic están en el Atlántico Norte.
Es uno de los ambientes más hostiles de la Tierra. El naufragio yace a unos 12.500 pies de profundidad, donde la presión es más de 370 veces mayor que en la superficie. Las temperaturas rondan apenas por encima del punto de congelación, y el agua está cargada de sal y oxígeno disuelto. Cuando el hierro y el acero se encuentran con el oxígeno y el agua salada, forman óxido de hierro, es decir, herrumbre. Pero el deterioro del Titanic no es solo químico, también es biológico. En los años 90, los científicos descubrieron unas bacterias especiales en el naufragio llamadas Alomonas titanicae. Estos microbios se alimentan del metal mismo, formando estructuras frágiles con forma de estalactita llamadas rústicles. Los rústicles pueden parecer sólidos, pero son frágiles y huecos, como coral hecho de óxido. Conforme crecen, se desprenden, llevándose pedazos del barco con ellos. Cada rústicle que cae significa que un poco más del Titanic desaparece. Si a eso le sumas las fuertes corrientes submarinas y la presión de las profundidades, es fácil entender por qué el naufragio se está desmoronando lentamente. El Mar Negro, por otro lado, tiene características fascinantes que lo hacen único. Su estructura es como un pastel de capas gigante, hecho de dos océanos completamente diferentes apilados uno sobre otro. Arriba tienes agua de mar normal, llena de oxígeno y vida marina. Pero por debajo de unos 600 pies es todo lo contrario. La capa más profunda es densa, salada y está completamente aislada de la superficie. Los científicos lo llaman estratificación, lo que significa que las capas casi no se mezclan, algo así como el aceite y el vinagre cuando se asientan en una botella. Eso pasa porque los ríos de un lado traen mucha agua dulce, mientras que el agua salada del Mediterráneo se cuela por un paso angosto cerca de Turquía. El agua dulce flota encima porque es más ligera, atrapando la capa más pesada y salada debajo. Ahora viene lo interesante. Esa capa inferior ha estado sellada durante miles de años. No le llega oxígeno, así que la vida marina que depende de él no puede sobrevivir. En su lugar, está llena de sulfuro de hidrógeno, un gas producido por bacterias que se alimentan de materia orgánica en descomposición. En otras palabras, el ambiente ayuda a conservar los materiales al prevenir la descomposición biológica típica. Sin oxígeno, ni criaturas vivas que se alimenten de madera o metal. Lo que se hunde ahí básicamente queda congelado en el tiempo, por mucho tiempo. Y realmente funciona. Incluso cosas delicadas como cuerdas, cuero y telas han sobrevivido a esas profundidades. Por eso los arqueólogos aman este lugar. Han registrado más de 60 naufragios, griegos, romanos, bizantinos y otomanos. Muchos de ellos notablemente bien conservados. Los constructores de barcos antiguos eran verdaderos artistas. No tenían máquinas ni soldadura de metal, pero sabían cómo hacer la madera lo suficientemente fuerte para resistir tormentas y largos viajes. Para el siglo V a.C., los constructores griegos habían desarrollado barcos capaces de recorrer rutas comerciales de larga distancia en el Mediterráneo. Sus diseños se mantuvieron prácticamente iguales durante siglos. Podríamos decir que eran los camiones del mundo antiguo, solo que más lentos. Con el tiempo, los humanos siguieron mejorando sus barcos. Para la Edad Media, los veleros tenían múltiples mástiles y aparejos complejos, lo que les permitía cruzar océanos en vez de solo navegar pegados a la costa. Luego, llegó la era de las exploraciones. Enormes barcos de madera con cañones, comercio global e imperios marítimos. Para el siglo XIX, la madera había llegado a su límite. Las máquinas de vapor reemplazaron a las velas, y el hierro y el acero reemplazaron a la madera. Los barcos se volvieron más grandes, más rápidos y más fuertes. Cuando el Titanic fue construido en 1912, representaba la cúspide absoluta de la tecnología naval. Hasta tenía electricidad. Aunque el Titanic no se hubiera hundido, de todas formas, no estaría navegando hoy. Quizás sería un museo flotante, pero una cosa es segura. La película habría sido muy diferente. Hoy en día, los científicos trabajan a contrarreloj para preservar ambos tipos de naufragios, los que están congelados en el tiempo y los que se desvanecen rápidamente. En el Atlántico Norte, submarinos robóticos están mapeando el Titanic con escaneos tridimensionales antes de que el naufragio colapse por completo. Mientras tanto, en el Mar Negro, drones submarinos exploran sin perturbar nada, capturando barcos que lucen casi nuevos, completos con anclas, cerámica y decoraciones talladas. Como el fondo marino de ahí ha estado aislado desde siempre, no solo sobreviven los barcos. Vasijas antiguas, herramientas e incluso rastros de aldeas siguen enterrados en las oscuras capas de sedimento sin perturbar. Es un lugar que necesitas en tu mapa si te interesa la arqueología marina.
Pero no todos los naufragios se dejan intactos. En todo el mundo, cada vez es más común convertir naufragios históricos selectos en museos submarinos administrados. En lugar de mantenerlos fuera de alcance, científicos y conservacionistas invitan a buzos a explorarlos de manera responsable. Por ejemplo, frente a las costas de Grecia, un naufragio antiguo de la era clásica ahora funciona como un sitio de buceo protegido. En la mayoría de los casos, mover barcos hundidos es impráctico y se arriesga a dañarlos. Están más seguros bajo el agua hasta que llegue alguna nueva tecnología. Quizá no estemos tan lejos de un futuro donde submarinos comerciales permitan a todos ver el gran Titanic en persona. Eso es muy poco probable, claro, pero en un escenario hipotético, solo nos queda esperar que suceda mientras el barco aún esté ahí. Este video es algo serio. No encontrarás chistes ni memes aquí. Es posible que después de verlo cambies de opinión sobre comprar boletos de crucero, porque vamos a hablar de personas que desaparecieron durante esas vacaciones. Los casos abiertos por la policía no han sido resueltos. Pero antes de ver algunas de estas historias escalofriantes, echemos un vistazo a las estadísticas. En los últimos 20 años, más de 200 pasajeros han desaparecido en cruceros. Eso es como 10 personas al año. Un porcentaje pequeño comparado con los millones de personas que viajan en barco cada año. Pero cada persona desaparecida es un miembro de una familia. Es toda una vida y una historia. Lo más probable es que haya muchos más casos así. Pero las compañías de cruceros a veces no quieren arruinar su reputación y hablar de personas desaparecidas, a pesar de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos mantiene un archivo de estos incidentes. Entonces vamos al primer caso, la desaparición de Amy Bradley. Algunos de ustedes probablemente han visto el documental sobre esta chica que desapareció a bordo del crucero Rhapsody of the Seas de Royal Caribbean, el 23 de marzo de 1998. Era un viaje lujoso al Caribe donde Amy fue con su familia. Comida deliciosa, vistas hermosas, cócteles, fiestas y mucha gente increíble. Amy se la estaba pasando genial, pero entonces llegó la mañana del 24 de marzo y la chica desapareció. El 23 de marzo, Amy, de 23 años, estaba pasando el rato con su hermano en el club nocturno del barco. Conoció a un músico de la banda del crucero, bailó con él y regresó a la cabina alrededor de las 3:30 de la madrugada. A las 5:30 de la mañana, su padre vio a Amy durmiendo en el balcón. Media hora después, la mujer desapareció. Han pasado más de 27 años y Amy Bradley sigue desaparecida. Por supuesto, la Guardia Costera y el FBI buscaron cuidadosamente en el barco y en el agua después de que la familia de la mujer reportara su desaparición. Pero la búsqueda no tuvo éxito. Los investigadores interrogaron al músico con quien Amy había estado bailando, pero no se presentaron cargos contra él. No había pistas sobre qué le había pasado a la chica o quién podría haber estado involucrado en su desaparición. El caso se volvió tan conocido que los cineastas hicieron un documental sobre ella. Gracias a la publicidad, empezaron a aparecer varias teorías sobre qué le pudo haber pasado a Amy. Una de las versiones más populares era que alguien la había secuestrado con malas intenciones. Hubo reportes de que alguien la había visto en Barbados. En enero de 1999, más de 10 meses después de su desaparición, alguien dijo que había visto a una chica que se parecía a Amy en la isla de Curazao y que había estado pidiendo ayuda. La cara de una chica que se parecía a Amy apareció en internet, pero ninguna de estas pistas llevó a resolver el misterio. El FBI anunció una recompensa de hasta $25,000 por cualquier información que ayudara a encontrar a Amy. La búsqueda sigue en curso. Otra historia ocurrió el 12 de mayo de 2005. Hu Pham, de 71 años, y Hu Tran, de 67 años, fueron a un crucero Destiny de Carnival Cruise Line en el Caribe con su hija y su nieta. Las vacaciones iban genial hasta que la pareja de ancianos desapareció del barco. El libro que Hu Tran había estado leyendo fue encontrado en una de las cubiertas del barco. Los miembros de la tripulación también encontraron los zapatos de la pareja y la cartera de Tran. Incluso después de una búsqueda exhaustiva del barco, no se encontraron más rastros. Por supuesto, lo primero que viene a la mente cuando dos personas mayores desaparecen en un crucero es que podrían haber caído por la borda. El barco repitió su ruta para buscar a la pareja en el mar, pero 13 horas de búsqueda no ayudaron. El FBI se unió a la investigación.
Los detectives trataban de encontrar quién podría haberle deseado mal a Pham y Tran. Entrevistaron a testigos y a muchos de los pasajeros del barco, pero no había sospechosos. No había razón para pensar que una tercera persona estuviera involucrada en este misterio. La familia de Pham y Tran sigue tratando de resolver este misterio, pero todas las investigaciones oficiales se han detenido. A veces, una persona desaparece del barco, aunque hay cámaras de vídeo instaladas, cuando las grabaciones muestran que nadie ha caído por la borda, pero esta persona no está por ningún lado. Esto es exactamente lo que le pasó a Blake Kepley, de 20 años. Estaba de vacaciones en el crucero familiar Amsterdam de Holland America Line, que navegaba por las aguas de Alaska. En la madrugada del 22 de julio de 2011, desapareció. La primera versión era que el chico había caído por la borda, pero la compañía proporcionó archivos de vídeo de las cámaras. Las grabaciones mostraban que nadie había caído por la borda durante el viaje. Era como si Blake simplemente se hubiera desvanecido en el aire. La Guardia Costera de Estados Unidos realizó una búsqueda masiva de más de 560 kilómetros del océano, pero no encontraron rastro alguno. El 23 de julio, un día después de la desaparición, la búsqueda se detuvo. La desaparición de Blake se notó cuando no desembarcó en Ketchikan. Puede que haya pasado desapercibido, pero no hay evidencia que apoye esta versión. Además de las cámaras, el barco estaba equipado con un sistema de detección de caídas y no detectó ninguna caída. La única pista pequeñita era una foto borrosa de las cámaras. Mostraba a alguien caminando por la cubierta el día que Blake Kepley desapareció. Pero es difícil decir quién exactamente estaba caminando ahí, porque su cara no se veía. Desde la desaparición de Blake, su familia ha planteado muchas veces el tema de mejorar los sistemas de detección para personas que caen por la borda. Lo más aterrador en estas situaciones es lo desconocido. La familia no puede dejar ir a la persona desaparecida, y eso los atormenta. Esos sistemas de detección podrían salvar a los parientes y seres queridos de la incertidumbre. Casi todas las historias sobre personas desaparecidas en cruceros son sobre pasajeros, pero el siguiente caso se trata de un miembro de la tripulación. Rebecca Corium, de 24 años, trabajaba a bordo del crucero Disney Wonder como coordinadora de actividades juveniles. A las 5:45 de la mañana del 22 de marzo de 2011, Rebecca estaba molesta hablando por teléfono en el salón de la tripulación. Fue captada en una cámara de video, y fue la última vez que Rebecca fue vista con vida. La tripulación realizó una inspección del barco y las aguas circundantes frente a la costa del Pacífico de México, pero la chica nunca fue encontrada. Pero lo más misterioso de esta historia es que unas semanas después de la desaparición, alguien usó la tarjeta de crédito de Rebecca, pero aún no está claro quién lo hizo. Han pasado muchos años desde la desaparición de esta chica, y por supuesto, durante este tiempo, hubo teorías sobre qué había pasado. El capitán del barco sugirió que Rebecca había sido arrastrada por la borda por una ola grande cuando había estado cerca de la piscina, pero la familia de la mujer rechazó esta idea. Otros dijeron que alguien había querido hacerle daño, pero no hay confirmación de esta versión. Angelo Feliva trabajaba como primer chef en la cocina del crucero Coral Princess. El 25 de noviembre de 2009, según testigos presenciales, Angelo tuvo un conflicto con uno de los empleados. Alrededor de las 8:15 de la noche, Angelo estaba hablando con dos pasajeros en el comedor, y luego regresó a la cocina. Luego alguien lo vio entrar a un elevador que bajaba a las cubiertas inferiores, que estaban abiertas solo para los empleados del crucero. Nadie ha vuelto a ver a Angelo Feliva desde entonces. La situación se complica por el hecho de que no había cámaras en las áreas de empleados. Tampoco había cámaras en los restaurantes, así que no había pistas sobre qué le había pasado a este hombre. Voy a la piscina, le dijo Ariel Marión, de 21 años, a su madre la víspera de su desaparición. Después de estas palabras, su mamá tomó una siesta. Cuando despertó, su hija ya no estaba a bordo. La búsqueda no reveló ningún detalle, pero uno de los pasajeros vio a alguien o algo caer de la cubierta superior al mar abierto. La chica nunca fue encontrada. La versión de caer por la borda es la más probable. Es junio de 1857.
Una feroz tormenta azota la bahía Gwichen, en Australia, y destroza un barco holandés de 800 toneladas. Parte de la tripulación intenta escapar en un bote pequeño, pero solo 9 de los 25 hombres a bordo sobreviven. Ahora, muchos años después, los investigadores creen que han encontrado este naufragio perdido desde hace tiempo, del periodo de la fiebre del oro. Sí, este barco está vinculado a uno de los capítulos más dramáticos y cruciales de la historia de Australia. Estamos hablando del naufragio del Cunning William de Tweed, un barco construido allá por 1840. El descubrimiento de esta histórica nave es un gran acontecimiento, ya que ahora se considera un verdadero tesoro en el mundo de la arqueología subacuática de Australia. Déjame contarte por qué. Hacia mediados del siglo XIX, los barcos holandeses transportaban no solo mercancías, sino también personas de Asia que esperaban comenzar una nueva vida en Australia. Y todos perseguían una cosa: oro. Sí, el metal precioso fue descubierto en Australia en 1851. Bueno, oficialmente al menos. En realidad se había encontrado unos años antes, pero digamos que las autoridades decidieron mantener ese pequeño detalle fuera de los periódicos. De todos modos, el gran descubrimiento público ocurrió en 1851, cuando un buscador de oro australiano llamado Edward Hammond Hargreaves lideró una expedición en la región de Nueva Gales del Sur y decidió contarles a todos su hallazgo. Y así comenzó la fiebre del oro. Las noticias se difundieron rápidamente. Entonces, la gente comenzó a llegar de todas partes: Gran Bretaña, Irlanda, Alemania, los Países Bajos y también de China. Se estima que, para ese entonces, alrededor de 20,000 chinos habían llegado a los campos de oro en Victoria. Para 1861, aproximadamente el 3% de la población australiana había nacido en el país asiático. La mayoría provenían de la región sur de Guangdong, la cual pasaba por tiempos realmente difíciles en aquel entonces. Habían enfrentado de todo: invasiones extranjeras, inundaciones y escasez de alimentos. Muchas personas lo habían perdido todo. Su dinero se había esfumado, sus hogares estaban destruidos, ni siquiera podían permitirse un bocado para comer. No había una salida clara de la pobreza en la que se encontraban atrapados. Pero luego empezó a correr la voz. Había un campo de oro en algún lugar de un territorio británico lejano. Escucharon historias sobre personas de todo el mundo que iban allí, que era un lugar pacífico, lleno de oportunidades y que la tierra misma tenía todo lo que necesitabas. Sonaba como un sueño. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a llamarlo Xinjiangshan, o Nueva Montaña de Oro. Así que muchos juntaron lo poco que les quedaba para llegar a Australia y comenzar de nuevo. Era una oportunidad para una vida mejor, una posibilidad de sacar a familias enteras de la pobreza. Pero llegar no era barato ni fácil. Tenían que viajar en enormes barcos, y el viaje promedio desde la provincia de Guangdong hasta Sydney o Melbourne era de unos 3 meses. En algún momento, las autoridades australianas decidieron imponer un impuesto a las llegadas chinas. Cada pasajero que desembarcara en los puertos de Victoria tenía que pagar un impuesto de capitación de 10 libras. Entonces, ¿qué crees que pasó? Las rutas cambiaron, por supuesto. En lugar de atracar directamente en Victoria, los barcos comenzaron a detenerse en Robe, un pueblo ubicado en la parte sureste de Australia del Sur. Desde allí, las personas caminaban alrededor de 400 kilómetros hasta llegar a los yacimientos de oro, solo para evitar pagar el impuesto. Y en esta zona es exactamente donde se descubrió el Cunning William de Tweed. Sí, nuestro barco holandés fue encontrado frente a la costa de Robe. Y fue uno de los muchos barcos que llevaron pasajeros chinos a Australia. Ahora puedes ver por qué es históricamente importante, ¿verdad? El 16 de junio de 1857 desembarcó a unas 400 personas para que pudieran comenzar de nuevo su vida. Sin embargo, el barco en sí no tuvo un final feliz. Después de dejarlos, se suponía que debía continuar su viaje, pero se desató una tormenta. Así que el barco tuvo que echar anclas y esperar en la bahía de Gwichen.
El clima empeoraba cada vez más. El ancla comenzó a arrastrarse y para el 30 de junio se había perdido por completo. El capitán, llamado Hendrik Giesen, tuvo que actuar rápido. Tomó la decisión de encallar el barco con la esperanza de salvar tanto la nave como a su tripulación. Pero hubo un problema. El barco encalló en Long Beach, a unos 5 kilómetros al este de Robe, y comenzó a desmoronarse rápidamente en los mares agitados. El resto de la historia es trágica. 16 marineros se ahogaron cuando uno de los botes pequeños del barco se volcó. Solo 9 hombres lograron salir con vida. El capitán Giesen permaneció a bordo del naufragio. Finalmente, llegó a la orilla aferrándose a un barril. Afortunadamente, las personas que estaban en la playa lograron sacarlo del mar usando una cuerda. Unos meses después, las cosas del naufragio fueron vendidas a un hombre de Robe llamado Jacob Chambers por 225 libras, que era una cantidad bastante grande de dinero en esa época. Y eso se debe a que la gente pudo salvar una buena cantidad de objetos del naufragio, como la campana, algunas puertas y tablones de madera del casco. Esas puertas y algunos de los maderos se utilizaron más tarde para construir el Caledonian Inn, un histórico hotel de piedra de 2 pisos que se levantó en 1859. En cuanto a la campana, se dice que fue utilizada en la escuela primaria Robe durante más de 100 años. Pero los investigadores no están tan seguros de esa parte. Lo que sí sabemos es que la mayoría de los restos del barco todavía estaban desaparecidos, hasta ahora. Después de 3 años de arduo trabajo, un equipo afiliado al Museo Marítimo Nacional de Australia cree que finalmente han encontrado el Cunning William de Tweed. El proyecto comenzó en abril de 2022 y su objetivo principal ha sido buscar, localizar y llevar a cabo un estudio arqueológico de los restos del naufragio. Para ello, utilizaron principalmente 2 herramientas: detectores de metales subacuáticos y un magnetómetro marino, un dispositivo que detecta cambios en el campo magnético del fondo marino. Pronto, esta tecnología comenzó a detectar un montón de anomalías en el área donde se creía que estaba el naufragio. Y por anomalías me refiero a señales extrañas, pistas de que algo podría estar enterrado bajo el lecho marino, probablemente oculto bajo capas de arena o lodo. Creen que esas señales provenían de las partes de hierro del cabrestante de la embarcación, que es un gran torno situado en la parte frontal del barco, utilizado para levantar las anclas. Algunas de esas piezas sobresalían ligeramente del lecho marino, junto con un marco de hierro parcialmente expuesto. También divisaron una tabla de madera bien conservada debajo del cabrestante, lo que sugiere que el casco del barco se encuentra todavía allí abajo, solo que enterrado bajo la arena. Entonces, ¿por qué están tan seguros de que este naufragio es el del Cunning William de Tweed? Bueno, básicamente por 3 razones. Primero, la ubicación. Durante años el naufragio más valioso del mundo era solo una leyenda. Hasta ahora finalmente ha sido encontrado y entre los restos se halló un verdadero tesoro valorado en $1,100 millones. Para entender esto debemos retroceder a 1622. Ese año el poderoso galeón español Nuestra Señora de Atocha zarpó desde La Habana, cargado de riquezas que pertenecían tanto al rey Felipe IV de España como a los acaudalados miembros de la tripulación. Estamos hablando de oro, plata, cobre y esmeraldas de Colombia, Perú, México y Venezuela. La carga era tan grande, más de 40 toneladas, y tan extensa que llevó 2 meses transportarla hasta el barco. La nave también tenía 265 personas a bordo. Al principio todo fue bien, pero luego vinieron los estrechos de Florida y los problemas. La tripulación se encontró perdida en una noche que no solo era fría, sino también tormentosa. Y en poco tiempo se enfrentaron a un poderoso huracán. El viento descarró los mástiles y olas gigantes destruyeron el timón. Pronto el Atocha se hundió hacia la oscuridad del lecho marino. El desastre de esa noche significó una enorme pérdida de riqueza para el rey Felipe IV, pero aún peor fue la pérdida de vidas. De los 265 tripulantes originales, solo 5 sobrevivieron. Lograron trepar por el mástil de mesana del barco, la única parte que permanecía sobre el agua.
Con todo ese tesoro perdido, los españoles no tardaron en actuar y diseñaron una operación de rescate. Se enviaron 5 barcos para recuperar la carga. El plan parecía sencillo. Después de todo, las escotillas estaban bien cerradas, por lo que el tesoro debía seguir allí. Pero casi de inmediato las cosas empezaron a salir mal. Por ejemplo, uno de los 5 barcos se encalló antes de que pudiera comenzar su viaje. Al final, la búsqueda se prolongó durante 60 años y muchos factores contribuyeron al fracaso de la misión. Esto no puede parecer tan malo hoy en día, pero en aquel entonces los buzos no contaban con la tecnología ni el equipo de seguridad que tenemos hoy. Explorar el lecho marino era arriesgado y a menudo no llevaba a ninguna parte. Mientras buscaban el Atocha, los rescatistas encontraron rastros de otra embarcación, Santa Margarita, el barco hermano de la Antorcha. Otro huracán pasó por la región un mes después del naufragio. El fondo marino se transformó en un rompecabezas y había piezas de barco esparcidas por todas partes. La misión de rescate se volvió casi imposible. Con el tiempo, los españoles lograron recuperar parte de la carga del Santa Margarita, pero el tesoro de la Atocha parecía perdido para siempre. Aún así, nadie olvidó esa historia. Luego, en 1969, más de 300 años después del naufragio, todo comenzó a cambiar. Un experimentado buzo de aguas profundas, Mel Fisher, intervino y decidió reescribir la historia. Mel ya había pasado gran parte de su vida en el fondo del mar. Él y su esposa incluso dirigían una escuela de buceo en California. Así que Mel reunió a su familia y se mudaron al otro lado del país. Lideró a un nuevo equipo de cazadores cuya misión era clara: encontrar el tesoro perdido del legendario Atocha. Tenían poco más que un bote, algo de equipo de buceo y detectores de metales, pero eso fue suficiente para comenzar. Se enfocaron en una región llamada Cayo Matecumbe, mencionada en varios documentos del siglo XVII. En el primer año viajaron más de 160,000 kilómetros, pero no encontraron absolutamente nada. Parecía un sueño imposible. Pero Mel todavía tenía un as bajo la manga: Eugene Lyon, un historiador que cambiaría el curso de la búsqueda. Eugene se sumergió en los archivos españoles en busca de pistas sobre el naufragio. Fue allí donde encontró un documento importante que mencionaba a un grupo de personas tratando de salvarlo. En la última página se indicaba que un área a 160 kilómetros de donde Mel estaba buscando había sido el escenario de la principal exploración. Esta pequeña información era la aguja en el pajar que necesitaban. Redirigieron el barco y pronto llegaron a la nueva ubicación. Pero había un desafío. Esa parte del océano era más profunda y la visibilidad allí era casi nula. Era difícil ver tus propias manos. Sin embargo, Mel sabía cómo lidiar con las adversidades del buceo y se le ocurrió una solución simple y brillante. Instaló 2 grandes tubos en el bote llamados buzones. Esos tubos podían bajarse frente a las hélices. La idea era ingeniosa. Absorbían agua limpia de la superficie y la dirigían al fondo del mar, justo donde estaban los buzos. Esta técnica no solo aclaraba el agua turbia, sino que también ayudaba a revelar objetos que habían estado ocultos durante siglos. Y aún así, la búsqueda llevó 16 años. Durante ese tiempo, Fisher encontró muchos objetos perdidos. Luego, en 1971, descubrieron una enorme ancla. Esta fue la primera pista de que estaban cerca de encontrar el Atocha. En los días siguientes aparecieron más objetos. Salieron a la luz copas, espadas y clavos antiguos. Para mantener todo organizado, el equipo creó un mapa circular. Allí marcaron la ubicación exacta de cada objeto que encontraban. También utilizaron transmisores de radio en tierra y un receptor en el barco, lo que les permitió saber con precisión dónde se encontraban. El sistema era tan eficiente que podía medir la posición con un margen de error de apenas 30 centímetros. Con el tiempo se empezó a formar una línea en el mapa que señalaba hacia dónde podría estar escondido el principal tesoro de la Atocha. Siguieron este rastro durante 2 años. Justo cuando comenzaban a perder la esperanza, encontraron barras de plata. Era el año 1973. Esto abrió la puerta a descubrimientos mucho más grandes. Solo la plata estaba valorada en más de $100,000, pero el verdadero tesoro aún estaba por llegar. El 20 de julio de 1985 finalmente se descubrieron objetos que hoy valdrían alrededor de $1,100 millones en el casco principal del barco. Un tesoro incluía 180,000 monedas de plata, 24 toneladas de lingotes de plata, 125 barras de oro, una colección de perlas y 30 kilogramos de esmeraldas. Algunos de estos hallazgos eran invaluables no solo por su rareza, sino por su historia. La cruz de Atocha, el orbe real y el anillo de Atocha
3 artefactos reales se encontraron en condiciones perfectas. La cruz de Atocha era el más valioso de todos los artefactos. Tenía 9 esmeraldas engastadas en oro de 22 quilates, un verdadero tesoro del pasado brillando una vez más después de haber estado siglos bajo el agua. Poco después del descubrimiento, el estado de Florida pensó: un momento, queremos una parte de ese tesoro. Fueron a la corte, exigieron un asombroso 25% del valor. Se desató una amarga batalla legal que duró 8 años. Incluso llegó hasta la Corte Suprema, pero al final el buscador de tesoros Mel salió victorioso. Incluso fue invitado a The Tonight Show, mostrando una enorme cadena de oro encontrada en los restos como un cinturón. La gente la llamaba la cadena del dinero, y con razón. El hallazgo fue tan grande que el naufragio fue declarado el más valioso del mundo por el libro Guinness de los Récords en 2014. Después de la emoción inicial, Mel vendió algunas de las piedras preciosas, pero la mayor parte del tesoro se mantuvo en la familia. Por un tiempo, lo que quedó fue subastado. Nadie sabe exactamente por cuánto se vendieron las joyas, pero una cosa es segura: su valor se ha disparado con los años. No se trata del brillo, se trata de la leyenda que las acompaña. Hoy en día, estos tesoros forman parte de la colección particular Muzo, la colección privada más grande del mundo de artefactos de la Atocha. Y no está a la venta, pero la buena noticia es que aún puedes verlos. Están en exhibición brillando intensamente en homenaje a la rica historia de Colombia y a la famosa mina de donde provienen. Se dice que estas esmeraldas son tan icónicas como los rubíes de Mogok o los zafiros de Cachemira, y honestamente, tienen razón. Ten cuidado, amor. Sálvate. Nos estamos ahogando. Rápido, checa esto. Más de 5.000 barcos se han perdido cerca de esta costa. Galeones piratas, acorazados de la guerra civil, hasta barcos modernos. Todos se han ido zas bajo las olas. Esta es la historia del famoso cementerio del Atlántico. Para los marineros, uno de los lugares más peligrosos del planeta. Este lugar se llama los Outer Banks, ubicados frente a la costa de Carolina del Norte. Consiste en islas largas y angostas que parecen los topes naturales entre el océano Atlántico y tierra firme. Desde el aire, se extienden como perezosas cintas color arena flotando sobre agua azul. Nunca adivinarías que algo siniestro pasó aquí. Solo parecen kilómetros y kilómetros de playas suaves, listas para fogatas y fiestas en la playa. Excepto que estas islas son, a falta de mejores palabras, inquietas. Los geólogos a veces las llaman islas barrera, pero la palabra barrera las hace sonar sólidas y confiables. La verdad es que son más como montones de arena fugitivos, siempre reorganizándose cuando el mar decide empujar y jalar. Hasta Google Maps apenas puede seguirles el paso. Las islas se mueven, se deslizan, se parten a la mitad y vuelven a juntarse. Una tormenta no solo arruina tu castillo de arena, podría literalmente borrar toda la playa. En 1846, un huracán atravesó directo una de estas islas y creó una entrada completamente nueva que ha estado moviéndose desde entonces. Otro ejemplo padre es del 2003, cuando el huracán Isabel remodeló el paisaje con una entrada nueva de 518 metros de ancho. Cortó una sección de la isla completamente. La gente quedó atorada del lado equivocado. La única forma de entrar o salir era por barco o helicóptero, porque la carretera estaba completamente bajo el agua. Sí, una carretera entera fue arrasada y sumergida. Tuvo que haber al menos un local que dijera: órale, qué padre. Siempre quise vivir en una isla dentro de otra isla. Más recientemente, en 2017, una isla nueva apodada Isla Shelley apareció de repente frente a Cape Point. La gente caminaba en ella, tomándose selfies, subiendo TikToks. Menos de un año después, desapareció. Se esfumó de vuelta a las olas como un truco de magia. Eso es lo que hace este lugar tan impredecible. Es como si la tierra estuviera prestada del mar, y el mar siempre la quiere de vuelta. ¿Pero por qué pasa esto? Digamos que construyes un castillo de arena justo donde las olas siguen pegando. No arriba en la arena seca, sino justo donde el agua entra y sale. Cada vez que le das forma, el agua entra y se roba un pedacito. Ahora, imagina que en lugar de un castillo, estás tratando de construir toda una isla así. Eso es básicamente lo que los Outer Banks hacen todos los días. Eso es porque estas islas están hechas de arena, no de roca.
Solo arena suave, molesta y blandita. Y el océano constantemente las está picando, robándose un poco aquí, apilando más allá. Y reorganizando todo como si estuviera jugando un juego gigante de Tetris playero. Ahora, agrega unas fuerzas poderosas debajo del agua. Aquí, el Golfo manda una ráfaga de agua tibia. El Ártico manda olas heladas, y chocan en un batido giratorio que revuelve bancos de arena por todos lados. Esto es lo que lo hace tan peligroso para los barcos. Imagínate con un sombrero de pirata navegando tu perla negra a través de algo tan impredecible, o hasta un carguero moderno. El agua es poco profunda, pero no parece poco profunda. Los bancos de arena están bajo el agua, pero se mueven. Las corrientes jalan tu barco en todas direcciones excepto la que quieres. Y aunque seas un timonel maestro, todavía tienes que lidiar con niebla tan espesa que no puedes ver tu propio mástil, seguida de tormentas que golpean barcos como juguetes. Como puedes ver, no es una sola trampa. Es todo el océano actuando como si quisiera atraparte. Y para miles de barcos sin suerte, lo hizo. Este tramo de agua siempre ha sido un imán para piratas, carroñeros y cualquiera con ojo para las oportunidades. Probablemente escuchaste de Barba Negra, el pirata legendario que asoló la costa americana a principios de 1700. Su buque insignia, el Queen Anne's Revenge, se hundió cerca de Beaufort Inlet en 1718. Las historias dicen que Barba Negra hasta bloqueó todo el puerto de Charleston antes de que su barco finalmente se hundiera. Y sí, todavía está ahí. Los buzos encontraron el naufragio en 1996 y todavía están sacando cañones, polvo de oro, herramientas médicas y todo tipo de botín pirata del siglo XVIII. A través de los años, los locales se ganaban la vida rescatando lo que el océano arrojaba a sus costas. Madera, herramientas, carga. Si llegaba a la playa, se usaba. El ahora abandonado pueblo de Washwoods, ubicado cerca de la frontera con Virginia, fue famosamente construido por sobrevivientes de un naufragio. Usaron tablones de ciprés de un barco que había llegado a la costa durante una tormenta en 1889 para construir el pueblo junto a la playa de Virginia. Construyeron casas, una iglesia y hasta una escuela con madera de naufragio. Buena forma de reciclar. Y luego está Nag's Head, que suena como el nombre de un bar pirata, pero en realidad viene con una de las leyendas más padres de la costa. Según el folclore local, hace siglos, los saqueadores del área idearon un truco ingenioso. Amarraban linternas a los cuellos de caballos viejos o jamelgos y los paseaban por las dunas en la noche. Desde lejos en el mar, esa luz moviéndose parecía otro barco navegando seguro cerca de la costa. Los capitanes la seguían, pensando que estaban en agua segura, solo para estrellarse directo contra un banco de arena escondido. Ahora, ¿es verdadera esa leyenda? Probablemente no. Los historiadores no han encontrado evidencia sólida de que haya pasado. Sin embargo, cuando el océano está hundiendo barcos llenos de tesoros cerca de tus costas, convertirte en carroñero de naufragios empieza a sonar como una carrera bastante sólida. Pero hasta con tecnología moderna, los barcos siguen naufragando. En 2012, el barco Alto Bounty se hundió frente a la costa durante el huracán Sandy. Fue una tragedia moderna con un patrón muy viejo. Un barco se encuentra con una tormenta, y la tormenta gana. El barco era en realidad famoso. Era una réplica construida en Hollywood del barco de la Marina Real del siglo XVIII con el mismo nombre, creada para la película El Motín del Bounty. El original encontró su destino en 1789 cuando fue quemado después del infame motín. Luego, en 2020, Ocean Pursuit, un barco pesquero comercial, encalló cerca de la isla Bodhi, y todavía está ahí, siendo tragado lentamente por la arena y las olas. Hay muchos ejemplos similares. Ya seas pirata, comandante de submarino, o solo estés tratando de atrapar atún, al cementerio del Atlántico no le importa. Si navegas por aquí, podrías convertirte en parte de la colección. Y agárrate esto, ni siquiera hemos encontrado todo todavía. Muchos naufragios en los Outer Banks siguen enterrados bajo dunas de arena o acechando bajo el agua. Algunos solo aparecen cuando las tormentas cambian las cosas, como si el océano levantara un poquito su cortina. Los arqueólogos siguen encontrando nuevos naufragios, hasta décadas o siglos después de que esos barcos desaparecieron. ¿Quién sabe qué más se esconde ahí abajo? Podría ser un tesoro pirata real, tal vez unos cañones o un barco completo perdido en el tiempo. Sin mencionar que no se trata solo de dinero o monedas de oro. Cada naufragio es una cápsula del tiempo, sellando historias de personas, tecnología e historia. Para los buzos y arqueólogos,
Ese es un tipo de tesoro al que no le puedes poner precio. Pero si es tan peligroso, ¿por qué siguen usando estas rutas oceánicas? Hasta con los riesgos, los barcos siguen pasando cerca de los Outer Banks, ya que está justo en medio de una ruta marítima importante. La costa atlántica de Estados Unidos está súper ocupada, y los Outer Banks están posicionados entre puertos del norte y puertos del sur. Si estás transportando mercancía, es difícil encontrar un atajo sin desperdiciar tiempo y combustible. Además, la tecnología moderna sí ayuda. Supongo que la moraleja de la historia es: consigue un mejor barco con GPS y sonares. El cementerio del Atlántico sigue abierto para negocios. Los barcos siguen navegando. Las tormentas siguen llegando. ¿Y el mar? En una agradable noche de verano del 30 de agosto de 1892, un magnate naviero, Peter G. Minch, llevó a su familia de crucero por el lago Superior. Viajaban en el Western Reserve, que se suponía que era uno de los barcos más seguros de su época. Estaba hecho de un tipo de acero parecido al utilizado para construir el Titanic y terminó con un destino trágico similar. El barco se partió en dos y fue encontrado recién 132 años después, en 2024. El barco de vapor de 90 metros fue el primer carguero revestido de acero en los Grandes Lagos. Un periódico lo llamó el Galgo de Interior, por la rapidez en la que cortaba las aguas. Peter G. Minch era el propietario e inventor de esta embarcación, que había sido construida 2 años antes en Cleveland. En la noche de su último viaje, el barco partió hacia Two Harbors, Minnesota. Minch llevó a 5 de sus familiares, su esposa, sus 2 hijos, su cuñada y su sobrina. A bordo también había 22 miembros de la tripulación. Fue un viaje agradable y tranquilo mientras navegaban por el lago Hurón. Poco después de que dejaron Whitefish Bay, el lago se volvió indomable y la tripulación tuvo que echar anclas por un tiempo. Más tarde, esa noche, al entrar en el lago Superior alrededor de las 9, una violenta tormenta de verano apareció con vientos poderosos y olas rompientes. Entonces el desastre. El barco comenzó a partirse en dos. En solo 10 minutos el Western Reserve estaba completamente bajo el agua. Todos lograron subir a los botes salvavidas. La familia Minch, con algunos miembros de la tripulación, tomó el de madera y las 10 personas restantes se metieron en el de metal. Pero la tormenta fue tan brutal que el bote de metal se hundió de inmediato y solo unos pocos lograron subir al otro bote salvavidas. El segundo bote flotó durante las siguientes 10 horas. Un barco de vapor pasó cerca, pero no notó ni escuchó a las personas que pedían ayuda. Alrededor de las 7 de la mañana siguiente, el bote salvavidas llegó a estar a 1,5 kilómetros de la costa de Deer Park, Michigan. Estaban tan cerca de estar a salvo, pero tristemente el bote salvavidas también se volcó y todos acabaron en el agua helada. El único sobreviviente de esta tragedia fue Harry Stewart, de 24 años, el timotel del barco. Nadó más de 1 kilómetro a través de las aguas heladas y logró llegar a la orilla, casi inconsciente pero vivo. Más tarde mencionó que sobrevivió gracias a una chaqueta de marinero de tejido grueso y ajustada. El Western Reserve estuvo perdido durante más de 100 años, hasta que un par de exploradores decididos finalmente lo localizaron. Pasaron más de 2 años buscando sin descanso los restos en la península superior de Michigan. Darryl y Dan Ertel encontraron el barco utilizando un sonar de barrido lateral que abarca 0,8 kilómetros a cada lado. Un día vieron un pequeño punto en el lado izquierdo del escaneo. Era pequeño, pero Darryl midió la sombra, notó que tenía unos 12 metros de altura y se dio cuenta de que debía ser algo importante. Así que dieron la vuelta y escanearon directamente sobre el punto. Vieron escotillas de carga y parecía que el barco se había partido en dos, con una mitad encima de la otra en una posición casi imposible. Cada pieza medía alrededor de 45 metros de largo y una vez que comprobaron el ancho, supieron con certeza que acababan de encontrar el legendario Western Reserve. Los historiadores aún no están seguros de por qué el barco que se suponía que era insumergible se partió por la mitad de repente, pero tienen algunas teorías. Una idea es algo llamado curvatura. Sucede cuando el barco sube sobre una ola gigante y la proa y la popa quedan suspendidas en el aire sin nada debajo para sostenerlas. Eso ejerce una tremenda presión en el medio y se dobla como un palo cuando tiras de ambos extremos. Otra razón plausible tiene que ver con el acero del que estaba hecho el barco.
En aquel entonces, el acero era el nuevo y más popular sustituto del hierro. Sin embargo, el control de calidad no era perfecto. Algunas placas de acero no se fabricaron adecuadamente, lo que pudo haber ocasionado un punto débil significativo en el casco del barco. También existe la posibilidad de que el barco no tuviera suficiente lestre, que es el peso utilizado para mantener la estabilidad, o quizás no estaba bien equilibrado. Lamentablemente, solo 8 semanas después de la tragedia del Western Reserve, otro buque que había sido construido al mismo tiempo con placas de acero similares repitió el destino de su gemelo. El W.H. Gilcher era un carguero a vapor de lago utilizado para transportar mercancías entre puertos en los Grandes Lagos. Partió en lo que se suponía que sería un viaje de rutina el 26 de octubre de 1892, cargado con más de 3.000 toneladas de carbón. El barco dejó Buffalo con rumbo a Milwaukee. El capitán Letts H. Weeks y una tripulación de 18 personas estaban a bordo. Todo parecía normal al principio y para la tarde del 28 de octubre, el barco pasó por el estrecho de Machinicac y entró en el lago Michigan. Se esperaba que llegara a Milwaukee el día 30, pero nunca lo logró. Una tormenta muy fuerte azotó el lago Michigan y el lago Huron el 28 y 29 de octubre, causando estragos en los planes de viaje de muchas embarcaciones. Cuando la tormenta finalmente pasó y los barcos comenzaron a llegar al puerto, la gente empezó a reconstruir lo que había sucedido. Al W.H. Gilcher, un capitán que estaba navegando cerca con su goleta, dijo que vio un gran vapor luchando contra la tormenta a unos 30 kilómetros al noreste de la isla North Manitou, alrededor de las 8 de la noche del 28. El barco parecía indefenso y no había movimiento ni señales de vida. Otro capitán vio más tarde muebles y partes del puente de un barco flotando en el lago cerca de la isla South Manitou. Posteriormente, 2 vapores más recogieron piezas rotas del puente del W. Gilcher en la misma zona. Se hizo evidente que la tormenta había destruido al carguero y trágicamente nadie sobrevivió. Los Grandes Lagos son un verdadero punto clave para los naufragios y ha habido entre 6.000 y 10.000 aquí desde el siglo XVII. En 1679, Le Griffon se convirtió en el primer barco europeo en desaparecer sin dejar rastro en los lagos. Navegó desde Buffalo, Nueva York, hasta Green Bay, Wisconsin, pasando por el lago Erie, el río Detroit, el lago St. Clair y el lago Huron antes de llegar al lago Michigan. Después de una parada en Green Bay, comenzó a regresar y luego nunca se lo volvió a ver. En 1975 ocurrió uno de los naufragios más famosos cuando el enorme carguero de minerales de 220 metros, el SS Edmund Fitzgerald, se hundió en el lago Superior. Se suponía que una tormenta otoñal se mantendría muy al sur de su ruta, pero las cosas cambiaron rápidamente. Otro buque de carga, el Arthur M. Anderson, lo seguía de cerca y mantenía contacto por radio con el capitán del Fitzgerald, Ernest McSorley. Para la tarde del 10 de noviembre, las olas se estrellaban contra la cubierta y ráfagas de viento de más de 130 kilómetros por hora golpeaban con fuerza a ambos barcos. A las 7:20 de la tarde, el Anderson ya no pudo comunicarse con el Fitzgerald por radio y había desaparecido del radar. No hubo llamada de socorro ni advertencia. El enorme barco simplemente había desaparecido. Más tarde, los equipos de búsqueda encontraron el naufragio a más de 160 metros bajo la superficie, partido en 2 enormes pedazos. Ninguno de los 29 miembros de la tripulación sobrevivió y nadie presenció lo que sucedió. Podría haber todo tipo de razones para tales tragedias, desde errores de juicios y fallos de equipo, hasta simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los Grandes Lagos son cuerpos de agua inmensos con sistemas meteorológicos que esperarías encontrar en los mares. Estos mares interiores se encuentran en el corazón del continente, donde se forman vientos con fuerza de huracán y potentes tormentas. Muchos de ellos ocurren en noviembre y diciembre, cuando las aguas aún están cálidas tras el verano, pero el aire canadiense comienza a descender. Hay una gran diferencia de temperatura entre el aire y el agua. Esta diferencia y los fuertes vientos generan olas gigantescas. Además, el hielo se forma más fácil en agua dulce que en agua salada. Se acumulan rápidamente en los barcos y los tripulantes también tienen que moverse por traicioneras aguas heladas. Los niveles de agua también son inestables. En años lluviosos, las tormentas son más probables y esto incrementa el riesgo de daño o desastre.